Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no los habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios que temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que dignan la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, para padecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios,
murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el tiempo pascual se nos está terminando, aunque por supuesto el tiempo de la Iglesia y del Espíritu, por supuesto que siempre permanece hasta el fin de los tiempos. Estamos en el sexto domingo y lo que escuchábamos en este momento, como también lo que escuchábamos el domingo pasado, es lo que se conoce como el discurso de despedida, que históricamente Cristo se estaba despidiendo porque estaba en la última cena y a él lo iban a asesinar. Pero en el contexto litúrgico, la Iglesia nos lo propone porque estamos a punto de celebrar lo que conocemos como la ascensión del Señor. Y siendo así las cosas, démonos cuenta que el Señor nos da unos regalos impresionantes que hemos hablado a lo largo de esta semana, en el tiempo ferial, es decir, desde el lunes hasta el día sábado. Nos da unos regalos que son herencia, es el testamento y Cristo. Si hacemos un recuento de los regalos, podemos enumerar varios que son muy importantes, pero el más importante es el que menciona hoy. A lo largo de la semana hemos escuchado que Cristo, por ejemplo, nos dejó su paz, no la paz, sino su paz. La paz les dejo, mi paz les doy, no lo doy como la da el mundo, decía Jesucristo. Y también nos daba el regalo de la alegría, para que mi alegría sea plena. También nos pedía que nos manteniéramos unidos, así como la vid con el sarmiento. Son regalos maravillosos. También uno de los más maravillosos es el amor. El amor, decía, el que me ama guardará mi palabra, como decía también el día de hoy. Entonces son regalos
impresionante. Es una de las cosas que a todos nos agrada en el tiempo, especialmente de Navidad, cuando hacemos intercambios de regalos entre familias, entre grupos. Lo que más nos encanta es destapar regalos. Pues en estos días estamos destapando unos regalos impresionantes, maravillosos. Pero como he dicho, el más importante de los regalos es el que hoy nos dice Cristo. Dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Oiga, yo le rogaré al Padre y Él enviará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. Entonces, lo más importante, que el regalo que más nos dejó Cristo es el Espíritu Santo. Es uno de los regalos, el mejor de los regalos, es el regalo, no es un regalo más. Y entonces démonos cuenta de esto tan grandioso, tan estupendo, tan maravilloso que nos dejó el Señor. Aunque hay que comentar un poquito la palabra que dice aquí Cristo: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, explicar un poquito también lo que es el amor, porque al Espíritu Santo también se le llama amor. Es decir, el regalo de Cristo es su propio amor, el amor que existe entre el Padre y Él, y nos lo envía a nosotros convertido en persona, por decirlo de esa manera. Espero que no me salga mal dicho teológicamente hablando. Hay que hablar un poquito de eso, porque la palabra amor, hermanos, se entiende demasiado mal. La palabra amor, lastimosamente, hoy es tan manipulada que se usa y se interpreta para cometer pecados, para hacer maldad. Por ejemplo, está la expresión en inglés: love is love. Amor es amor, y entonces la gente hace y deshace con eso, y no se trata de eso. Démonos cuenta que aquí se trata de un mandato. ¿De qué se trata? De un mandato. También podemos decir que el amor se trata de un trabajo. ¿De qué se trata? De un trabajo. Desen cuenta que no estoy utilizando lo que la gente dice ahora por ahí en la cultura. No estoy utilizando el amor como un sentimiento. No estoy hablando de eso, para que lo entendamos muy bien. Pero necesitamos explicarnos un poco. Cuando, ahorita que acaba de pasar recientemente el día de la mamita, cuando una mamá nos manda a hacer alguna cosa, entonces, ¿será que nosotros la podemos acusar de que ella nos está vulnerando nuestra libertad? Pongamos un ejemplo de mandato. Haga de cuenta, nosotros adolescentes, y la mamá le manda a uno: mijo, no esté en la calle tan tarde, hágame el favor y éntrese. Es un mandato. Ese mandato es imposición de la mamá para nosotros. ¿Nos está quitando la libertad, sí o no? ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso dice Jesucristo: si me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Por qué? Porque transitar en este mundo es peligroso. Y si uno deja de obedecer al Señor, al que le va mal es ¿a quién? ¿A quién? A uno mismo. Entonces, no entendamos mal esta expresión. El amor es obediencia. Si hacemos lo que Cristo nos dice, como dice uno de los salmos, el salmo especialmente que se lee en los matrimonios: serás dichoso, te irá bien. Pero necesitamos entender, porque por ahí andan filosofías. Por ejemplo, ahorita disculpen que lo mencione, congreso, evento satánico que hubo, rompió una Biblia, una satanista ahí. Entonces dice: rompemos todo tipo de opresión. Para la gente la Biblia es una opresión, hágame favor. Cuando el que nos ama es Dios, las cosas y los mandatos que nos dice son para bien de nosotros. Entonces necesitamos entender eso. Segundo, hermanos, también entender un poquito, porque dice aquí Cristo: yo le rogaré al Padre y les enviará otro consolador. ¿Qué significa? Que hubo un primer consolador. ¿Quién es el primer consolador? Aunque voy a explicar un poquito la palabra paráclito, que viene del griego parakletos.
que significa el que me defiende, el que está conmigo, el que me ayuda, el que me auxilia, el que me acompaña. Ese es el Paráclito. Pero aquí dice Jesucristo, les enviará mi Padre otro Consolador. Pregunta, ¿quién es el primer Consolador? Fuerte hermanos, ¿quién es el primer Consolador? No se escucha, aquí hay mucha gente. ¿Quién es el primer Consolador? Jesús. Están muertos, no sé si es el frío, pero me parece que aquí hay gente muerta. Es el Señor Jesús, el que nos acompaña, lo que celebrábamos, ¿recuerda usted? El día del buen pastor. El pastor es el que cuida las ovejas. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. ¿Ven? Me cuida, me acompaña y me defiende de los peligros y me lleva a pasos abundantes, es decir, me lleva a la vida eterna. Entonces aquí está hablando de otro Consolador, solo que por supuesto eso lo vamos a aclarar un poquito más el día de Pentecostés, pero podemos también desde hoy preguntarnos ¿quién es el Espíritu Santo? Porque como digo, en tantas filosofías que andan por ahí, especialmente cuando se habla de la nueva era, uno cree que el Espíritu Santo es algo así como solo una fuerza, como dicen los patojos ahora, solo es una buena vibra, y entonces como que no tiene inversión en nosotros, como que no nos transforma, y parece que no logramos como comprender quién es Él. Es una persona, que no es una cosa, no es una energía nada más, aunque se mencione la palabra energía, y aunque se mencione la palabra fuerza, no es una energía nada más, es un alguien. Por ejemplo, para que se entienda, vea por ejemplo, es que como recuerdan ustedes, nosotros estamos hechos, como dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿en qué nos parecemos? Nos parecemos a Dios en cuanto podemos amar. Cuando se ama un hombre y una mujer, legítimamente hablando, entonces se supone que tiene que producir vida, como el Padre produce vida. Entonces se ama un hombre y una mujer, entonces ese amor se transforma en una persona, y una persona con vida abundante es el Hijo, el Hijo. Entonces también de esa manera nos ha hecho Dios. Dios es así. Entonces el amor que existe entre ellos dos es el Espíritu Santo, es una persona, que dice aquí Jesucristo que no solo estará entre nosotros, sino en nosotros. Y esto, hermanos, la persona que tiene el Espíritu Santo, como dice aquí la primera lectura que hemos escuchado, y voy a leer un texto que está acá, porque necesitamos un poquito como entender. Dice, uno de los diáconos que fueron ordenados, como leíamos el domingo pasado, para la comunidad de habla griega, el diácono Felipe tiene un notable éxito, entre comillas, vamos a decir éxito, con su predicación en un pueblo, en el pueblo de Samaria, que el pueblo judío lo consideraba como un pueblo perdido ya. Ha anunciado a Jesús y además ha acompañado su palabra con signos maravillosos, los milagros, ¿no? Aquel pueblo se llenó de alegría. Esto sucedía después del martirio del diácono Esteban y el de la dispersión que los cristianos helénicos sufrieron en consecuencia. Pero lo que parecía ser el final fue en realidad un nuevo comienzo de una expansión admirable de la fe. La comunidad de Jerusalén envía ya a Pedro y a Juan, dos apóstoles, para que completen la obra del diácono. Y los ya evangelizados y bautizados por es decir, por Felipe, los apóstoles les imponen la mano y les comunica el Espíritu Santo. Es lo que nosotros conocemos, como ya decía la monición, como el sacramento de la confirmación. Y esos que recibieron el Espíritu Santo se daban cuenta que el Espíritu Santo trabajaba en ellos y podía hacer obras impresionantes. Fíjense que cómo me gustaría a mí poder hablar bastante, pero vamos a hablar muy poco porque una homilía no se puede estirar demasiado. Pero sí les voy a leer una carta muy antigua para que ustedes se den cuenta, la gente que recibía el Espíritu Santo, de la carta a Diogneto. Oiga, por favor, ponga atención. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por el lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos no tienen ciudades propias,
ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un modo de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Oiga esto, y sin embargo, dan muestra de una forma de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Bueno, eso es un dato que hay que explicar, que no lo voy a explicar. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ellos atestiguan su justicia. Son maldecidos y ellos bendicen. Son maltratados con ignominia y ellos en cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si les dieran la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante. Para explicarlo de esta manera, o más bien para explicarlo un poquito a mi manera, démonos cuenta que, por ejemplo, para que se entienda, los pueblos poseen un espíritu, por decirlo de esa manera. Ustedes, por ejemplo, aquí tienen el espíritu de agricultores. Los hermanos de la ciudad vecina de Zaragoza tienen espíritu vaquero. Y los hermanos de Tecpan otro espíritu. Y los hermanos, y tienen sus formas de seres. Su forma de ser, ¿por qué? Porque han sido engendrados y formados en una cultura, por decirlo de esa manera, en una cultura. Y también, por ejemplo, démonos cuenta que de familia a familia hay alguna diferencia. Esta familia es así, esta familia es asá, esta familia es buena, esta familia es mala. ¿Y qué es lo que nos hace participar de un mismo espíritu? Algo en común. Alguien aquí en Paticía les enseñó a ustedes que había que producir en la tierra, y ustedes continúan con ese espíritu. Alguien les inyectó, una persona les inyectó ese espíritu de la agricultura. A los hermanos de Zaragoza, pues alguien les inyectó ese espíritu vaquero. A los hermanos de Chimaltenango y a los hermanos de San Martín, alguien les inyectó aquello y aquello otro, y por lo cual nos distinguimos. Y es lo que está diciendo aquí en la carta a Diogneto, que los que participamos del mismo espíritu, entonces deberíamos nosotros distinguirnos de los que no lo son. Aquí subrayé unos trocitos de textos que tengo por acá. Dice de la siguiente manera: a sus discípulos, el Señor a sus discípulos les encomienda que cumplan su mismo estilo de vida. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Otro: pero Jesús pide a los suyos en la última cena que lo amen y que cumplan su enseñanza, su estilo de vida. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Veo otra vez. ¿Y eso cómo se hace? Pues es sencillo. Si amamos al Señor, entonces uno se distingue. Pero, bueno, aquí me da mucha pena decirlo, pero uno va por la calle
y la gente no distingue quién es y quién no es cristiano. El otro día, bueno, en estos días más bien, he estado mucho viajando a la ciudad capital, y entonces uno ve gente, pasa por aquí, pasa por allá, con tanta gente en las calles, en las avenidas, transitando buses, transitando taxis, transitando Ubers, y de todo tipo de gente moviéndose de un lado para otro, pero uno no sabe distinguir quién es cristiano y quién no lo es, quién es protestante, quién no lo es. Y les comento una cosa, perdónenme, tal vez falte un poquito a la humildad. En el caso del sacerdote, como el mismo Cristo dijo, yo los he sacado a ustedes del mundo. Y de alguna manera el sacerdote se distingue, se vista o no se vista, el sacerdote se distingue. Entonces iba yo en la capital, como estaba un poquito estresado, por decirlo de esa manera, pues dejé el vehículo donde estoy yendo y me fui a caminar un largo trecho en la ciudad capital. Y entonces me metí por allá por el mercado del Guarda, por allá por el Trébol, todo ese sector. Me fui a caminar y a caminar y a caminar por el caminar. Y entonces, claro, uno cree que la gente no lo conoce. Y entonces iba caminando yo tranquilo, pues por ahí en una de las calles con tanta gente en mercados, comprando y vendiendo y hablando y tanta cosa. Y yo ya pasando por ahí, entonces pasaron unos hermanos que no recuerdo quiénes eran. Y entonces, adiós padre, que le vaya bien. Ay, yo no llevaba mi cuello. Sí iba vestido con mi ropa normal de sacerdote, solo que no llevaba mi cuello. Y entonces, me distinguió la gente, me distinguió. Y como le digo, perdóneme, tal vez falte un poquito de la humildad en este sentido, pero usted se distingue si es cristiano allá afuera. Se distingue usted, porque es que aquí todos el mundo nos miramos muy bellos, bien sentaditos, y hasta tal vez hay luz, una aureola de luz cuando estamos sentaditos aquí en el templo, pero allá afuera de pronto somos diablos. De pronto, no estoy diciendo que sean diablos, de pronto somos diablos. De pronto robamos como los demás, de pronto engañamos como los demás, de pronto decimos mentiras como los demás. Entonces no se distingue. Y la moralidad de cómo actuamos, eso deja una huella. La huella del bien en la gente se ve. La gente se ve. Aunque anda vestido igual como dice aquí, se viste igual, tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos, trabaja, habita en la ciudad como toda persona normal, pero se distingue. Entonces la persona que se distingue tiene el Espíritu Santo, y aquí tenemos que hacernos, por consiguiente, hermanos, un examen de conciencia. Yo me distingo de los demás, yo amo a Cristo y cumplo su mandamiento, cumplo su palabra, cumplo su mandato. Entonces no costará, usted se distinguirá de la gente por allá afuera, cualquiera que de pronto no es cristiano, que no profesa ninguna fe. Hermanos, el regalo más grande, digo una vez más, es el Espíritu Santo. Espero que, como dice San Pablo, usted no contriste o no contristemos, no entristezcamos al Espíritu Santo en nosotros. Eso lo dijo copiosas palabras del padre Ernesto María Caro, que uno con sus pecados tiene como maniatado al Espíritu Santo, y por eso no nos distinguimos de los demás. Hagamos un examen de conciencia. Si yo estoy aquí y digo que amo al Señor, como dice San Juan en su primera carta, si dices que amas, entonces compórtate como Él. Entonces hagamos ese examen de conciencia, ese ejercicio, ese gran regalo que nos dejó el Señor de su amor, su Espíritu Santo que habita en nosotros, y entonces el mundo tendrá luz, tendremos alegría. Si no lo tenemos, pidamos al Espíritu Santo que venga. Para eso vamos a cantar el canto aquel, ¿no? Espíritu de Dios, ven a mi vida. Cantemos. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Ahora lo otro. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Den un aplauso al primer consolador, que es Cristo. Ahora
al segundo Consolador, que es el Espíritu Santo. Otro fuerte aplauso.